¿Cuáles son las posibilidades sociales, tanto en línea como en la vida real, que son dadas por estos juegos masivos en multiplayer y en RPG? Bienvenidos a la tercera parte de este episodio de Game Studies Compact. Comencemos. Y el tercer artículo de este tema habla sobre cómo las actualizaciones, los patches y las expansiones de World of Warcraft por parte de Blizzard pueden expandir o contraer, ¿no? Reducir las posibilidades, las affordances de socialización. Esto lo encontramos en un artículo de 2016 de la conferencia On System Sciences. La tesis principal de este artículo es que la versión vanilla o la versión original de World of Warcraft tendía a ser más hacia la socialización, hacia la creación de comunidad, hacia la creación de grupos donde cada uno busca conocer un poco más del avatar, ¿no? Un sentido más de Gemeinschaft, más comunitario. Mientras que las expansiones, los patches, las actualizaciones de World of Warcraft por parte de Blizzard han ido llevando el juego más hacia un sentido individualista, a perder el sentido de la comunidad y de que los jugadores pioneros, ¿no? Los jugadores originales de World of Warcraft han buscado en el internet o de otras maneras recursos, maneras para de alguna manera resguardar esa comunidad, ese sentimiento de comunidad de que ellos crearon alguna vez e intentan todavía mantenerse en contacto como la comunidad, pequeña, cerrada, comprometida, que eran ellos al principio de World of Warcraft. Y esto visto en grupos de Facebook como en Moonfall for Life y en servidores externos como Nostalgia's Begins. La pregunta del artículo es que al día de hoy hay bastantes expansiones, patches, actualizaciones de World of Warcraft. ¿Es posible iniciar sesión e encontrar un jugador con el cual jugar, con el cual compartir, pero necesariamente hay comunidad? Necesariamente porque encuentro más personas, más jugadores, más avatares en el mundo virtual, necesariamente hay más comunidad. Entonces esto habla de cómo un videojuego puede tener affordances, puede dar posibilidades, ¿no? Como un objeto, en este caso el videojuego, puede posibilitar o invitar a crear comunidad, o puede también estar ahí presente, se puede utilizar para crear comunidad, pero no se utiliza ese recurso y cada uno va por su lado del mundo virtual. Ahora, este artículo utiliza un término académico muy importante que es affordance. Solamente para aclararlo bien cortito, el affordance es la posibilidad de acción que permite un objeto. Es decir, World of Warcraft, qué posibilidades de acción, qué posibilidades de utilizar el juego de World of Warcraft invita World of Warcraft a través de sus espacios virtuales, a través de sus opciones de creación de comunidad, a sus opciones de Group Finder, a sus opciones de Cross Realm Zones, etc. El término affordance es importante porque no solo está en los Game Studies, está también en los Software Platform Studies, también está en Computer Science, también está en la Human Computer Interaction, es decir, en todo lo que usa tecnología, todo lo que usa medios, todo lo que usa videojuegos. Es muy interesante ver qué opciones, qué posibilidades invita a realizar o invita al jugador a que, reflexione qué puede utilizar con ellas un videojuego. Yo puedo tener una consola, puedo tener un televisor, puedo tener un aparato y ¿qué me invita a lograr este aparato? ¿Qué opciones me permite este aparato a mí hacer como persona y lograr como persona? Esto es, a manera general, lo que es el affordance. Y teniendo ese término ya aclarado, podemos ver que en World of Warcraft, al día de hoy, todavía hay un affordance que salió de un update, y este affordance, esta opción, esta posibilidad, es el Group Finder. Esto le permite a jugadores encontrar grupos que no necesariamente son de su clan, que no son necesariamente de su grupo original, y esto en caso el jugador inicie sesión solo, necesite un grupo para derrotar a un jefe, para pasar un nivel. El Group Finder permite juntar jugadores de diferentes partes que no necesariamente tienen comunicación previa o metas en común, los juntan y en grupo van hacia la misión del juego. Pero eso también significa de que diferentes jugadores no tienen las diferentes metas. Entonces puede ser muy individualista esta ronda del juego. Puede ser que los avatares ni siquiera se comuniquen los unos con los otros, ni siquiera se hablen. Puedo mandar un emote, ¿no? De agradecimiento, de saludo, y no necesariamente voy a recibir un emote de regreso. Este Group Finder es un affordance, pero a la vez no lleva a esta sensación de comunidad. Puedo entrar por el Group Finder, subir de nivel, encontrar el ítem, encontrar el equipamiento, derrotar al jefe y después irme sin haber conversado, sin haber escrito un solo mensaje con los avatares con los que estuve en ese grupo. También está el affordance de las Cross Realm Zones, es decir, realms, ¿no? Dimensiones que se entrecruzan, entre comillas. Significa
que jugadores de diferentes servidores, de diferentes partes del mundo, pueden encontrarse en World of Warcraft para juntos, otra vez, ¿no?, pasar un nivel, derrotar a un jefe. Y esto es una estrategia de Blizzard para asegurar que siempre hayan jugadores en línea. Porque si los dejan de haber, si empiezan a disminuirse la cantidad de jugadores, se pierde el interés del juego, porque tendría que esperar varios minutos, horas incluso, hasta encontrar una party completa si solamente el juego buscara en mi servidor, en mi ubicación geográfica. Por lo tanto, se expande. Pero eso también puede llevar a de que muchos jugadores tengan, como visto en el Group Finder, diferentes agendas, diferentes intenciones a las mías. Entonces está el affordance, está la posibilidad, pero no se da a la comunidad. Podría ser un poco paradójico, ¿no?, de que hay bastante gente, hay bastantes más contactos, pero aún así la comunidad no se da. Porque ya hay estas intenciones: yo voy por loot, yo voy para subir de nivel, yo voy para comunicarme con la gente. Intenciones muy diferentes en una sola party, pero individualistas, ¿no? Hablando de Gesellschaft en el primer artículo de esta serie. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta investigación? De que World of Warcraft es muy vulnerable a los cambios, a las affordances. World of Warcraft es muy vulnerable a las agendas, a las intenciones que tengan los diferentes usuarios en el juego. Y los jugadores pioneros de World of Warcraft en sus inicios, que tenían los servidores cerrados, los grupos, las comunidades más pequeñas, donde cada uno se conocían incluso el background, la historia personal de los jugadores en la vida real, compartían historia, compartían experiencias, vivencias, buscan resguardar esto, por ejemplo, en grupos de Facebook como Moonfall for Life, donde incluso conversan sobre experiencias pasadas, sobre la historia, sobre cada uno que ha sido de su vida. Muchos terminaron la carrera, muchos se casaron, muchos crecieron, tuvieron hijos, etc. Entonces, estas comunidades migran a otras plataformas, a otros espacios virtuales para mantener todavía esta sensación de comunidad, porque World of Warcraft al día de hoy ya no la puede ofrecer. La mutación, la manera como ha evolucionado World of Warcraft ya deja de hacer comunitaria, ¿no? O sea, Gemeinschaft, y pasa a ser más social, es decir, Gesellschaft. Y se habla también de Nostalrius Begins, que es un servidor propio de World of Warcraft, un servidor privado que va en contra de las reglas de Blizzard Entertainment para crear servidores privados, pero intenta recrear la experiencia original de gameplay de World of Warcraft en sus inicios, porque algunos jugadores ya al día de hoy no se sienten cómodos ya con la experiencia, digamos, individualista, materialista en el sentido de items en el juego, y digamos, cada uno por sí mismo en World of Warcraft. Entonces estos servidores privados de alguna manera intentan recrear a manera nostálgica esta experiencia original, y el artículo menciona cómo, paradójicamente, ¿no?, los patches, los updates procuran que haya más gente en el juego, pero a la vez la comunidad no necesariamente se está reforzando. ¿Y qué podemos concluir de esos tres artículos? Primero, de que no solamente encontramos esto en World of Warcraft, sino en muchos juegos MMORPGs. Lo encontramos en Final Fantasy, lo encontramos en Genshin Impact, y lo encontramos fuera del género. También, por ejemplo, en Outriders de Square Enix, lo encontramos también en Fortnite, lo encontramos también en muchos juegos donde se crean grupos y hay que planear estratégicamente, y hay esta necesidad de crear, como he dicho, ritmos, saber quién hace qué para ayudar al grupo. Y también en los first person shooters, por ejemplo en Call of Duty, donde los clanes saben qué armas usar, qué estrategia usar, y hay esta comunicación. Entonces la comunidad no está solamente en RPGs al día de hoy, está en muchos otros géneros donde la comunicación es completamente necesaria, pero a la vez hay diferentes agendas de diferentes jugadores. Puedo tener el jugador que solamente quiere subir el nivel, puedo tener el jugador que solamente quiere el item, y puedo tener el jugador, por ejemplo, un adulto mayor que quiere socializar, quiere conversar, quiere crear una especie de comunidad en el juego. Y ya no es posible encontrar un grupo que tenga todos los intereses en común reunidos, y para eso existen los clanes, los grupos cerrados. Es decir, los espacios virtuales ofrecen ahora ambas cosas, y los jugadores también pueden encontrar el espacio que más les acomode a ellos. Pero hay que entender, ¿no?, al término de Gesellschaft, ¿no?, de la sociedad, que cada uno tiene el derecho y la libertad de hacer en el juego o de lograr en el juego lo que sus propios deseos, siempre y cuando el juego se lo permita. Y esto también demuestra de que sí es posible esta óptica optimista en los videojuegos y los espacios virtuales, los RPGs, de crear comunidad, de crear comportamientos prosociales, de crear empatía, de crear la necesidad de comunicarse, entablar comunicación, preguntarle al otro avatar, que al fin y al cabo es una persona sentada en una computadora, en una consola: ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Es decir, los espacios virtuales sirven como un canal de comunicación en el mundo real.
Estos 3 artículos y muchos otros artículos en la academia lo sustentan. Entonces, también podemos concluir de que los siguientes juegos que van a salir, los siguientes juegos que vendrán con Massive Multiplayer Online RPGs o otros géneros que ofrezcan multiplayer, van a tener esta affordance, ¿no? Esta posibilidad, esta opción de crear comunicación más personal y de que un día personas que han jugado en el mundo virtual se encuentren en el mundo real y de que se puedan crear comunidades. Entonces es una opción positiva, ¿no? Optimista, también en el gran repertorio de academia de investigaciones que tienden a ver los videojuegos y los RPGs de una manera más negativa. Entonces los Game Studies, en este caso, tienen que abarcar los dos lados. Las partes, digamos, preocupantes de los videojuegos que pueden haber en el caso de violencia, en el caso de tendencia a cierta actitud, pero también es bueno abarcar las partes optimistas que se pueden utilizar para muchos temas, pasando por la educación, pasando también por la formación en línea, pasando por el estímulo de actividades prosociales, etc. Entonces, estos 3 artículos dan una buena luz para ver los videojuegos en general también con una perspectiva más positiva, más optimista en general. Y bueno, esto ha sido todo para este episodio de Game Studies Compact, y también pueden ver de que muchos de los temas, muchos de los elementos de este episodio también se pueden abarcar con otras disciplinas, con otros temas también de los Game Studies. Por ejemplo, con el tema de la empatía o con el tema de la ética en videojuegos, que también los he podido discutir en Game Studies Compact. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para que no se pierdan este episodio y los siguientes episodios que voy a subir en Game Studies Compact. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.